Día 1 al día 7 en la primera semana, sin hablar. Te levantas de tu cama a las 7 alto M. El primer día no sientes que esté pasando nada extraordinario. Te cepillas los dientes en silencio, miras el celular y notas algo raro. A nadie te ha hablado, y tú tampoco has hablado con nadie. No es incómodo todavía. Es más bien curioso, como si estuvieras probando una app nueva que no sabes si vas a desinstalar. Sales de casa, el mundo sigue igual. El ruido no desaparece, los carros suenan, la gente discute. Alguien se ríe demasiado fuerte, tú no dices nada. Y ahí ocurre el primer cambio, ¿no? Empiezas a escuchar más de lo normal. No porque quieras, porque no tienes otra cosa que hacer. En el trabajo, o donde sea que pases tus días, descubres que hablar es casi automático. Pedir algo, explicar algo, justificarte. Al no hacerlo, empiezas a usar gestos torpes. Señalas de más, asientes demasiado. Te das cuenta de que muchas frases que decías a diario no eran necesarias. Solo eran relleno social. El segundo día aparece una incomodidad leve. No es ansiedad, es más bien una picazón mental. Quieres aclarar cosas pequeñas, corregir malentendidos mínimos, pero no lo haces. Y pasa algo interesante. La mayoría de esos malentendidos se resuelven solos, o no importaban tanto. El tercer día tu cabeza empieza a hablar más fuerte que tú. Recuerdas conversaciones antiguas, respuestas que diste rápido, chistes que no eran tan buenos, frases que dijiste solo para no quedarte callado. No te sientes culpable, solo observes, como si estuvieras revisando un historial que nunca limpiaste. Hacia el cuarto día, notas algo concreto. Tú caminas un poco más lento, comes con más atención, el tiempo no va más despacio. Pero tú sí. El silencio empieza a sentirse menos como una ausencia y más como un espacio. El quinto día alguien te pregunta si estás molesto. No respondes. Y por primera vez, entiendes que muchas personas interpretan el silencio como un mensaje, aunque no lo sea. No hablar no te vuelve invisible, te vuelve ambiguo. El sexto día aparece una tentación clara, en romper el experimento solo por hoy. Decir una frase corta en algo funcional, pero decides no hacerlo. No por disciplina, por curiosidad. Quieres ver qué pasa si no intervienes. El séptimo día ocurre el primer cambio interno real. Ya no sientes urgencia por opinar. Ves cosas con las que no estás de acuerdo. Guay, no pasa nada. El mundo no se cae. Nadie te pidió salvarlo con una frase ingeniosa. Cierras la semana con una idea extraña pero estable en hablar. No era solo comunicación. También era una forma constante de interrumpir tus propios pensamientos. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no los estás interrumpiendo. Día 8 al día 60. Acomodación interna y fricción externa. La segunda etapa no empieza con un cambio claro, empieza con algo más sutil. Dejas de contar los días. El silencio ya no es un reto diario, es el estado base. Tu cuerpo se acomoda antes que tu entorno. Hablas menos con gestos, te mueves con más intención. Descubres que muchas acciones que antes acompañabas con palabras funcionan igual sin ellas. Las personas, en cambio, empiezan a reaccionar distinto. Ya no preguntan tanto, ahora asumen. Algunos piensan que estás distante, otros que estás concentrado. Algunos se sienten incómodos, otros curiosamente tranquilos cerca de ti. No cambias tu actitud, solo dejas que cada quien complete el silencio a su manera. Cerca de la tercera semana notas algo concreto. Escoges mejor tus batallas internas. Antes, cualquier comentario ajeno podía activar una respuesta mental. Ahora, muchas cosas pasan sin engancharte. No porque seas más fuerte, sino porque no tienes dónde engancharlas. Empiezas a observar patrones. ¿Quién habla para pensar? ¿Quién habla para llenar espacios? ¿Quién habla para no escucharse? No lo juzgas, solo lo ves. Y al verlo, te ves a ti mismo en versiones pasadas. La mente cambia de ritmo. Piensas más en bloques largos, a menos interrupciones, a menos saltos. Algunas ideas se vuelven más claras, otras pierden fuerza. No todo lo que parecía importante sobrevive 2 semanas de silencio. A mitad del segundo mes aparece una fricción real. Hay situaciones que no se resuelven solas, malentendidos que se acumulan, personas que interpretan tu silencio como desinterés. Empiezas a usar soluciones prácticas a mensajes cortos, notas claras, señales directas, sin explicaciones de más.
Curiosamente, eso reduce conflictos. Al decir menos, dices solo lo que importa. También descubres algo incómodo. No todo el mundo quiere entenderte. Y está bien. El silencio no es para convencer, es para filtrar. Cierras esta etapa con una sensación nueva. Ya no reaccionas primero, no observas, no procesas, y solo actúas cuando hace falta. No te sientes aislado, te sientes menos disperso, y sin darte cuenta, empiezas a pensar con una calma que antes no tenías tiempo de notar. Día 61 a día 180, reconfiguración mental y cambio de identidad. El tercer tramo no se siente como continuación, se siente como otra cosa. Ya no piensas en el silencio como una práctica, es simplemente como existes ahora. No hay esfuerzo, no hay resistencia. Hablar empieza a sentirse extraño incluso en tu imaginación. Tu mente entra en una fase distinta, más lenta, pero más profunda. Los pensamientos ya no llegan en ráfagas. Llegan completos, a veces incómodos, a veces demasiado claros. Empiezas a notar algo que antes no veías. Muchas ideas que defendías no eran convicciones, eran costumbre. El tiempo se percibe diferente. Los días no pasan más rápido ni más lento, pero pesan distinto. Una semana ya no se siente como una secuencia de eventos, sino como un bloque continuo. Esto cambia tu comportamiento. Planificas menos, improvisas mejor en las relaciones. También se reordenan. Algunas personas se alejan sin conflicto, simplemente dejan de aparecer. Otras se quedan, pero en otro formato. Menos palabras, más presencia. Descubres que hay vínculos que solo existían porque hablaban mucho, y otros que no necesitaban casi nada para mantenerse. Empiezas a notar un detalle psicológico importante. En tu identidad deja de depender de la reacción ajena. Antes, parte de quién eras se confirmaba cuando hablabas y alguien respondía. Ahora no. Tu referencia principal eres tú mismo, y eso descoloca al inicio, pero estabiliza después. Entre el tercer y cuarto mes aparece un desafío interno, el aburrimiento mental. Sin conversación constante, sin estímulo verbal, la mente busca distracciones, fantasías, recuerdos en escenarios hipotéticos. No los evitas, los dejas pasar. Algunos regresan varias veces, otros desaparecen al no recibir atención. Aquí ocurre algo clave. Aprendes a no entretener cada pensamiento. No todo merece seguimiento, no todo necesita resolución. También notas cambios prácticos. Tomas decisiones más rápido, no porque tengas prisa, sino porque dudas menos. Al no verbalizar opciones, muchas pierden peso. Lo que queda suele ser suficiente. A esta altura, el silencio ya no te protege, te define. No te sientes especial, no te sientes distinto, te sientes más alineado. Y aunque no lo dirías en voz alta, empiezas a entender que volver a hablar no será simplemente regresar, será elegir qué versión de ti merece hacerlo. Día 181 a día 300, en integración y tensión con el mundo. En esta etapa ya no hay novedad, y eso es lo nuevo. El silencio deja de sentirse interno y empieza a sentirse externo. No porque tú cambies, sino porque el mundo sigue funcionando a un ritmo que ya no es el tuyo. Conversaciones rápidas, opiniones instantáneas, reacciones en cadena. Tú estás ahí, pero no dentro del flujo. Empiezas a notar una fricción constante, no grande, no dramática, pequeña, diaria. Personas que quieren respuestas inmediatas, decisiones que esperan confirmación verbal, situaciones donde el silencio no es una opción cómoda. Aprendes a anticiparte, a resolver antes de que te pidan explicación. Tu comportamiento se vuelve más estratégico, no en el sentido manipulador, en el sentido práctico. Piensas 2 pasos adelante. Si algo puede malinterpretarse, lo ajustas desde el inicio. Si algo va a requerir palabras, lo evitas o lo transformas. Aquí ocurre un cambio importante. Dejas de explicar quién eres. Antes, gran parte de tu energía se iba en justificar posturas, aclarar intenciones, suavizar bordes. Ahora no naces, y lo que no se entiende queda sin traducir. Esto tiene consecuencias. Algunas personas se sienten desplazadas, otras te respetan más, no por miedo, por claridad. El silencio constante obliga a los demás a leerte por acciones, no por Hacia el mes 8 aparece una pregunta silenciosa. ¿Vale la pena volver a hablar? No como tentación, como evaluación. Te das cuenta de algo concreto. No has perdido habilidades sociales, has perdido la urgencia de usarlas.
y no es lo mismo. Empiezas a imaginar cómo sería hablar de nuevo. No conversaciones largas, a no explicaciones, phrases medidas, intervenciones puntuales. Como alguien que aprendió a ahorrar palabras porque entendió su costo. También notas algo incómodo. El mundo premia al que habla más, no siempre al que piensa mejor. Y eso ya no te molesta. Simplemente no juegas ese juego. Cierras esta etapa con una certeza tranquila. El silencio ya no es una herramienta, es parte de tu estructura mental. Y romperlo, si lo haces, no será por impulso, será por elección. Parte 5. Día 301 a día 365, periodo en cierre. Retorno posible y nueva relación con la palabra. El último tramo no se siente como una recta final. Se siente como una pausa larga antes de algo que todavía no decides. Hablar ya no es una necesidad acumulada. No sientes palabras atrapadas. No hay presión interna. El silencio hizo su trabajo. Anordenó, filtró, redujo el ruido hasta dejar solo lo esencial. En estos meses finales, tu mente funciona con menos fricción. Piensas claro, actúas directo, las emociones aparecen, pero no se expanden sin permiso. O no porque las controles, sino porque las reconoces rápido. El silencio te entrenó para eso. Las personas que siguen cerca ya entienden cómo funcionas. No esperan explicaciones largas, no llenan cada espacio. El vínculo se volvió más honesto, aunque menos cómodo para algunos. Descubres que la comodidad social muchas veces depende del exceso de palabras. A veces imaginas el primer día hablando de nuevo. No lo dramatizas. No te visualizas dando discursos. Piensas en una frase simple, tan funcional, tan precisa, y te das cuenta de algo. Antes habrías dicho 5 frases para llegar al mismo punto. En el último mes, ocurre un ajuste final. Dejas de pensar el silencio como ausencia de voz. Lo entiendes como un filtro permanente. Aunque vuelvas a hablar, no todo va a salir. Y eso es intencional. Aprendiste que cosas no necesitan ser dichas, que discusiones no llevan a ningún lado, que opiniones solo existen para sostener una identidad frágil. El día 365 no pasa nada espectacular, no hay revelación, no hay cierre épico, tan solo una sensación clara. Si decides hablar mañana, será distinto. No hablarás para llenar espacios, no hablarás para reaccionar, no hablarás para ser visto. Hablarás cuando la palabra aporte más que el silencio. Y eso cambia todo.